antes de iniciar con estos temas, quería recordarles, ¿no? ¿Cómo recordar? ¿Cuál es la función del sistema cardiovascular? Bueno, como todos ya sabemos, la función es que satisface la demanda del metabolismo de nuestro organismo, digamos. Es la satisfacción y va a depender de eso, digamos, ¿no? Como ya vamos a hablar acá más adelante, el gasto cardíaco. Bueno, con ese preámbulo empezamos, ¿no? A ver, un rato, tengo un problema. Wow. Está lento el Harold. No puedes, tu pantalla se queda congelada nomás, o Ajá, no puedes mover, no quiere, no quiere tienes pasar que de esto, de día. salir y entrar otra vez, Jaime. Ya. Sal y entras rápido, pero John, cuando vuelve a entrar a Private, le pones como presentador, por favor. No hay problema, Jorge. Esta conferencia comenzará a grabarse. Comenzamos a hablar, ¿no? ¿Qué es el gasto cardíaco? La pregunta, ¿no? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por minuto, o también podría decirse que es el volumen de sangre bombeado por minuto, el cual va a ser eyectado por la arteria aorta. Pues, mediante esta arteria va a salir la sangre, digamos. Ese es el gasto cardíaco, en simples palabras. Es el volumen de sangre bombeado por minuto por el ventrículo del corazón, el cual será expulsado por la arteria aorta. Digamos, y el promedio del gasto cardíaco, en promedio es 5 litros, digamos, ¿no? Es un promedio, pero va a depender también de los factores que pueden afectar el gasto cardíaco, porque podrían ser el nivel del metabolismo de nuestro organismo, el ejercicio físico, la edad y el tamaño de nuestro organismo. Y la otra pregunta es, ¿cómo se halla o cómo se obtiene el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, como vemos acá en esta fórmula. Y la frecuencia cardíaca está relacionada con la actividad eléctrica, mientras que el volumen sistólico está relacionado con la actividad mecánica del músculo, ¿no? Y más adelante vamos a hablar cada una de estas variables o de estos factores que hacen que varíe el gasto cardíaco. Ya como vemos en este gráfico, el gasto cardíaco puede variar de manera normal, digamos, podría llegar a una etapa de que llegue a una hipereficaz. ¿Cuándo llega a una etapa a esta etapa de hipereficaz? Podría darse por una estimulación nerviosa. ¿Y qué estimulación nerviosa? Del sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo que se encarga para la hipereficaz es el sistema nervioso simpático. Digamos, aumenta la eficacia del corazón para que bombee mejor de lo normal. Y como ya les he mencionado, lo normal, ¿cuánto es? Es a 5 litros. Y llega hasta una meseta que es de 13 litros por minuto. Y en una hipereficaz, como ya les he mencionado, hay dos factores: la estimulación nerviosa y una hipertrofia muscular cardíaco. Ya bueno, este hipereficaz será especialmente en deportistas calificados, en el cual podría llegar el volumen del gasto cardíaco a 30 a 40 litros, digamos, es 7 veces más del volumen normal, digamos, ¿no? ¿Y cuándo podemos llegar a la hipoeficaz del gasto cardíaco, a esta etapa, digamos, ¿no? Esto se da mayormente cuando hay un problema, digamos, cuando hay un aumento de la presión arterial, y la presión arterial ya sea aórtica o pulmonar, o también se puede dar por factores patológicos como la cardiopatía valvular, la cardiopatía congénita y la miocarditis, que estas patologías ya lo van a mencionar en clínica, ¿no? Ya, continuando, como vemos acá en este gráfico que le he sacado del Guyton, el gasto cardíaco varía, digamos, podría darse un aumento, una disminución. Y este aumento podría darse
mediante estas enfermedades del beriberi, los cortocircuitos auriculoventriculares, por la ansiedad, o también se podría dar la disminución del gasto cardíaco. ¿Mediante qué factores o por qué se da la disminución del gasto cardíaco? Puede ser por una hipertensión arterial, una valvulopatía leve, un shock leve, un shock traumático. Mediante estos factores podría haber una disminución del gasto cardíaco, y mientras que por esta parte están para que pueda aumentar el gasto cardíaco. Eso sería, digamos, en palabras simples, cuál es el gasto cardíaco. Espero que me hayan entendido. Prosiguiendo, les voy a hablar del mecanismo de Frank Starling, o también llamado la ley de Frank Starling. Creo que tal vez ya le han mencionado en las anteriores exposiciones. Bueno, ¿qué es el mecanismo de Frank Starling? En simples palabras, o palabras simples, ¿no? Digamos, el mecanismo de Frank Starling nos dice que cuando el músculo cardíaco se extiende más al momento de llenado, será el mayor la fuerza de contracción al momento de la eyección, digamos, al momento de la eyección del músculo cardíaco, digamos, de los ventrículos. Ya, entonces, en simples palabras, el mecanismo de Frank Starling posee la capacidad, digamos, el corazón posee la capacidad intrínseca de adaptarse a volúmenes crecientes del flujo sanguíneo. Digamos, el mecanismo de Frank Starling es parecido a una liga, digamos, digamos, cuando distendemos más la liga, esa liga va a volver con mayor fuerza. Ese es el mecanismo de Frank Starling en simples palabras, ¿no? Ya, a ver, como les he mencionado, el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Y qué es la frecuencia cardíaca? Es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto, o también se podría decir que es el número de latidos que se da en un minuto. Pero la frecuencia cardíaca puede variar también. Hay dos factores o dos variables que hacen que varíe la frecuencia cardíaca, que aumente o disminuya. Porque la frecuencia cardíaca tiene dos, digamos, el valor normal es de 70 mililitros. Es un promedio en un estado en reposo de una persona adulta. Ya, ¿y cuáles son esos mecanismos? Aquí están. La estimulación simpática, o también se podría hacer cronotropismo positivo, tiene esa relación. Y en una estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca. Digamos, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay un aumento del 70, del 120 al 180, la frecuencia cardíaca. Y también, mientras que hay un aumento de la frecuencia cardíaca, también se da un aumento de la fuerza de contracción del corazón. Digamos, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, como también un aumento de la fuerza de contracción. Ya, en la estimulación parasimpática, o también llamado cronotropismo negativo, hay una disminución de la frecuencia cardíaca. Es lo opuesto, digamos. Acá hay un aumento, acá disminuye. Acá aumenta, acá disminuye. Disminuye también la fuerza de contracción del corazón. Son polos opuestos. Digamos, por ejemplo, ¿cuándo se podría dar un aumento de la frecuencia cardíaca? Podría darse una hipovolemia, ¿no? ¿Para qué? Para la compensación de, como hay bajo nivel del volumen sanguíneo, para la compensación hay una taquicardia, digamos, hay una taquicardia para que pueda satisfacer el metabolismo de nuestros organismos. ¿Y mediante qué también podría aumentar la frecuencia cardíaca? También podría dar cuando estamos haciendo ejercicios físicos. En ese momento también la frecuencia cardíaca aumenta. ¿Y en qué momento también podría aumentar la frecuencia cardíaca? Por ejemplo, en las emociones, ansiedad o miedo. En esos momentos también el sistema nervioso parasimpático y simpático se activan y estimulan para que la frecuencia cardíaca aumente, digamos, o se dispare, como quien dice, ¿no? Ya, esos son los factores que hacen que aumente. ¿Y qué factores hacen que disminuya la frecuencia cardíaca? Están como la hipervolemia. En ese momento ya no es necesario, digamos, hay una cantidad de volumen sanguíneo demasiado, entonces no es necesario que el corazón bombee a cada momento o más rápido, sino para que disminuya. En ese momento se da una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? O también se pueden dar en una hemorragia y también cuando estamos en un estado de reposo.
Ya esa sería esa parte. Y acá tengo una pregunta, a ver si lo pueden responder, chicos, los que están ahí. No sé a responderme esa pregunta por el chat. Bueno, creo que todos han respondido la respuesta correcta. Creo que está sencillo, ¿no? Lo he explicado claro, o ha quedado claro, creo, ¿no? Es la E, digamos, mediante una estimulación simpática que produce en el corazón, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, como también un aumento de la fuerza de contracción. Es simple, lo pregunto, creo. Ya, entonces, proseguimos, ¿verdad? Creo que me están entendiendo todo o tienen alguna pregunta hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer llegar. Entonces, como no tienen preguntas, continuamos, ¿está bien? Ya, perfecto. Ya, continuando, como les debía mencionar, el volumen, el gasto cardíaco, depende de la frecuencia cardíaca, que es el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y ya, entonces pasamos a los factores que hacen que varíe el volumen sistólico, también llamado volumen de eyección, ¿no? Wow, se ha colgado de nuevo. Disculpen, chicos. John, ¿estás ahí? Sí, sí, Harold. Digo, Freiberg. De nuevo se ha colgado, Em, chicos. Lo siento. entonces, deberías volver a salir. Ya. Pues salgo entonces. Y creo que sería la forma de solucionarlo. No hay otra. Ya. Respondiendo a la pregunta de HG, según la ponencia, el aumento de la frecuencia cardíaca, con tus casos que estás teniendo factores podría causar, las causas pueden ser hipervolemia o hipovolemia. Es por hipovolemia, porque como lo explico en la clase, ¿no? Porque menor cantidad de sangre, va a haber más demanda, así que el corazón trabaja más cuando hay una hipovolemia. Sí, entonces tendría mayor frecuencia cardíaca. A Hasta que ver, entre ahora. John, ponle presentador. Otra mm, prueba. ya. Disculpa por la falla técnica, chicos. Ya, prosiguiendo, vamos a hablar de la precarga, o también llamado la tensión pasiva. ¿Qué es la precarga? La distensión del músculo cardíaco en los ventrículos, digamos, para ser más exacto, para trabajar en el ventrículo izquierdo, ¿no? Es la distensión del músculo
en el momento, antes del momento de la sístole ventricular. O también otros por ejemplo, en lo que he leído en el Gaito, nos dice que lo relaciona con la medición, digamos, la medición del volumen del ventricular telediastólico, digamos, lo relacionan con eso. Dicen que es la medición de ese volumen, del volumen telediastólico. Pero la precarga también tiene factores que hacen que varíe la precarga. Por ejemplo, es el retorno venoso. Y todos se preguntan, ¿qué es el retorno venoso? Bueno, el retorno venoso es el volumen de sangre que llega a la aurícula derecha por las venas cavas. Es el volumen de sangre que llega a esta cavidad. Bueno, el retorno venoso también varía por dos formas, digamos, por el volumen circulante, digamos, qué cantidad de volumen circula por el flujo sanguíneo. Y también depende de la capacitancia venosa. Como ya les he dicho, llegan mediante las venas cavas. Depende de esas dos, el retorno venoso. Ya, ¿qué más? ¿De qué más depende la precarga? También de la disfunción diastólica cardíaca. ¿Y qué es la disfunción diastólica cardíaca? Es la dificultad, digamos, que tienen los ventrículos para el llenado. Y esto se da mayormente por una isquemia de miocardio, o una hipertensión arterial crónica, o una insuficiencia aórtica. Pero ya, pasando, la alteración constrictiva cardíaca. Es lo mismo, digamos, es parecida a la disfunción diastólica cardíaca, porque en la disfunción diastólica cardíaca hay una dificultad. ¿Por qué? Porque la presión ha aumentado, digamos, ha aumentado por estas patologías que ya les he mencionado. Y la alteración constrictiva cardíaca también es una dificultad del llenado ventricular. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por estas patologías como el derrame del pericardio o la constricción del miocardio. Por esas dos patologías se da esta alteración constrictiva cardíaca, ¿no? Ya prosiguiendo con la exposición, vamos con la poscarga. ¿Qué es la poscarga? La poscarga es la presión de la pared del miocardio necesaria para vencer la resistencia. ¿Pero qué resistencia? La resistencia de las válvulas. Las válvulas semilunares, ya sea aórtica, también podría ser de la otra, ¿no? Que es el pulmonar. Ya, ese es en palabras simples. Es la presión de la pared del miocardio, de los ventrículos, necesaria para vencer la resistencia de estas válvulas, ¿no? Esas dos válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Ya, o también se podría decir que es la carga de presión que se opone a la eyección de sangre, digamos, ¿quién se opone a la eyección de sangre? Son las válvulas. Las válvulas son las que se oponen a la eyección de sangre, ¿no? ¿En qué momento? Durante la sístole ventricular. En ese momento se oponen. Digamos, en palabras simples, esa es la poscarga, digamos, es la resistencia que pone las válvulas aórtica y pulmonar para la sístole ventricular. Ya pasando a contractibilidad. ¿Qué es contractibilidad? Es la capacidad del músculo cardíaco, digamos, de las fibras cardíacas para el acortamiento, digamos, volver a su estado normal o estado inicial. ¿En qué momento? Durante la sístole. Y la contractibilidad depende de otras dos variables. ¿De qué variables? De la precarga, de la poscarga y también del sistema nervioso simpático. Pero la contractibilidad podría ser afectada también por algunas patologías o algunos problemas. Podría ser por la acidosis o por una isquemia o también por una pérdida de masa muscular, ¿no? Ya, entonces, en palabras simples, acá les haría el resumen, ¿no? De qué es, en este gráfico les voy a hacer, qué es la precarga, qué es la poscarga y qué es la contractibilidad. Ya, entonces, la precarga es la distensión de las fibras musculares, digamos, es la distensión de las fibras musculares del ventrículo. Se distienden, digamos, es la distensión. Llegan hasta un punto máximo de distensión de las fibras musculares. Mientras que la poscarga es la fuerza que hace el ventrículo o el músculo cardíaco para vencer la resistencia de las válvulas.
aórtica y pulmonar, mientras que la contractibilidad es todo lo opuesto a la precarga. Digamos, es el momento en que las fibras del miocardio vuelven a su estado inicial o comienzan a contraerse. Eso sería todo, creo. Y acá tuvo un resumen, ¿no? Un resumen relacionado a la presión arterial. La presión arterial se halla entre el gasto cardíaco por resistencia periférica, pero como yo les he mencionado, el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca, como también del volumen por latido. Y el volumen de latido, como les he mencionado, depende de tres factores, que es la precarga, la contractibilidad y la postcarga. Digamos, todo esto es una influencia para que varíe la presión arterial.